Ese día, a pesar de que fue el primer día, creo que fue un encuentro muy bonito. El objetivo de ese encuentro fue poner en el centro la noción de la sostenibilidad para el desarrollo del turismo de intereses especiales, más enfocado también al turismo comunitario y turismo indígena del territorio de Coñarico. Entonces nos reunimos durante 5 horas y estuvimos conversando sobre el contexto actual, global, de cómo podemos generar turismo, entendiendo cómo está funcionando hoy día el planeta, las crisis que están sucediendo, los desafíos que tenemos por delante, no solamente territoriales, sino que a nivel global también. Y a partir de eso, de esa contextualización, fuimos entendiendo y construyendo como qué es lo que queríamos entender por sostenibilidad en el desarrollo del turismo comunitario, el turismo indígena, el turismo de intereses especiales. Lo que estamos buscando dentro de la conversación es cómo la gente no venda terreno, que no haga, claro, mantenga la cultura. Entonces estuvimos revisando conceptos, estuvimos desarrollando ejercicios prácticos, ¿no es cierto? Estuvimos contando las experiencias que tenían las distintas personas en temas de sus actividades turísticas y de qué manera ellos también entendían la sostenibilidad dentro de sus experiencias turísticas con un fin común que era proteger el territorio, era poner en valor, ¿no es cierto?, los patrimonios bioculturales de su destino y de qué manera, trabajando conjuntamente, podríamos promover un desarrollo de destino turístico más sostenible. El Tineo y el Palo Santo. Todos los principales cerros o las cumbres que se encuentran en la comuna, que son a lo menos 10. Provocamos que haya falta de agua. Y mire, esto es un dato real. Dice del año 2023, aquí está la misma comuna de Panguipulli y todo esto en colores muestra la cantidad de litros de agua que semanalmente se deben repartir en bosque de Canela Aljibe a los territorios de Panguipulli. En primavera tenés como un plumaje bueno, bonito, para el proceso reproductivo. Entonces vamos a ver que está, le llaman las rectrices, que son 12, las primarias, que son las que donde la ave vuela o planea, las secundarias. Las aves llegan hasta acá, hasta la isla de Navallino. Imagínense el viaje que se aplica. Y las aves que migran, en estos vuelos, muchas mueren. ¿Cierto? Se reducen por reserva. Y es interesante porque ya tienen desde esta parte del bosque a nidificar acá. ¿Qué ven arriba? Se fija. Es donde sale la espora para las nuevas comunidades de musgo. Monitoreo comunitario endocientífico como práctica para un turismo. Lo buscamos todo en internet cuando muchas veces basta solo con preguntarle al vecino, salir a observar, algo muy simple. Entonces la idea de esto es que podamos tener una perspectiva desde el autoconocimiento, que es muy importante. Nosotros todo lo que hemos ido desarrollando ha sido en base al autoconocimiento, autoformación y todo un trabajo autogestionado, ya que no es fácil o no es sencillo desde comunidades levantar un monitoreo específico en una especie, sobre todo ocupando herramientas que son cámaras trampa, ya, eso igual es un poco complejo, pero se puede hacer. Entonces lo que les quiero explicar un poco a ustedes es que no necesitan ser científicos o no necesitan haber estudiado en la universidad algo relacionado para hacer ciencia, porque nosotros como mapuches tenemos una ciencia que llevamos por mucho tiempo, que es la observación, que es la base de toda la ciencia. Hay un camino, igual es un camino muy amplio, pero ¿qué vemos? Primero buscamos huellas, indicios indirectos, por ejemplo, con una especie, y a través de sus sensores va a tomar el registro y lo va a grabar. Y después de vuelta. Exacto. Esta solamente se activa con sensores de movimiento, o sea, cada vez que pase algo, lo va a grabar. Temperatura, fecha, son horarios.
Entonces uno puede establecer, mira, esta guiña a las 12 de la noche está pasando. Entonces le está entregando información, uno la puede observar. Entonces uno está ahí, pero tampoco está. Esa es la ventaja de las cámaras trampas, que uno puede monitorear su campo. Entonces por eso es importante que tengan esta visión, de que es importante el registro de datos y el registro de información. Los va a transformar en defensores de sus espacios. Y ustedes serían los entes de acá o los guardianes de estos espacios. ¿Qué traemos? Traemos a la aplicación iNaturalist como una herramienta de monitoreo. Y tienes la aplicación instalada, lo va a tomar. Pero no, tú muchas veces tienes que subir la observación. Solamente lo pusimos porque ustedes lo pueden ver por Chile, por la región o por el mundo, como ustedes quieran. Aquí nos muestra las especies que tenemos y nos muestra con la fotografía y todo. Entonces, ¿cuál es la especie que más se ve? La cartija pintada, la especie más común. Entonces ahí vamos viendo por cantidad. Generar comparativa en el tiempo. Como saben, si ustedes han notado, por ejemplo, cada vez que hacen una visita a un sector y anotan la diversidad, toman notas, después en el tiempo van a decir, ¿sabéis que esta vez yo no escuché el chucao? O esta vez, ¿sabéis qué? Creo que había menos plantas o había menos hongos que el año pasado. Entonces podemos comparar. Bosque en silencio, o el método bosque en silencio que elaboré, es como una intersección de varias prácticas que tienen que ver con los baños de bosque, pero principalmente enfatiza la percepción de la escucha. La práctica de contemplación plena en un espacio bosque. El bosque hace el 90% de la magia, pero lo que cuesta más en estas prácticas es hacer que las personas vuelvan a su centro, a su percepción de sus sentidos, y en este caso de la percepción de la escucha de un espacio de naturaleza, vaciarse, silenciarse y un ruido interno. Por eso mezclo también con prácticas de meditación, de origen del budismo zen, el qigong para movilizar el cuerpo y para hacer que las personas se centren en sí mismas, en su respiración y en sus percepciones. Y no solo caminar en el bosque y contemplar el bosque, sino que abrir esa otra experiencia sensorial. Bueno, en Coñaripe Alto lo que hice con los participantes y estudiantes fue, por un lado, partir haciendo una experiencia micro, muy cortita, de unos 15-20 minutos, de la práctica que yo realizo, explicando los distintos hitos y cómo se adapta al espacio, porque cada bosque tiene su propia realidad, y después llevarlos a una charla donde se discutían qué es lo que es el Shinrin-yoku, baños de bosque, su origen japonés y cómo se ha aplicado y los beneficios de salud que trae. Entonces, la idea siempre para mí es como partir desde la experiencia. Creo que ahí las personas abren a sentir, a decir, ok, sí, mira, en este espacio los árboles son así, entonces es mejor hacer una escucha. Los árboles acá son grandes, entonces se puede abrazar, o aquí, etc. Y eso es algo que solo en el terreno se puede percibir. Entonces, sus beneficios se han detectado principalmente que mejoran el sistema musculoesquelético, el sistema respiratorio, nivelan el tema del estrés, el manejo también del estrés y del sueño, pero también por otro lado los japoneses han podido investigar que los fitoncidas, que son elementos que expelen los bosques para poder manejar su sistema inmune, puede ser aspirado a través de la nariz de las personas, el olor, y eso trabaja el sistema inmune y mejora como el tema del cáncer, mejora en general todo tu sistema inmune, ¿ya? Y hay un montón de otras investigaciones que también se han hecho en Estados Unidos respecto a los beneficios con respecto a la visualidad, a descansar la vista en estos espacios abiertos de naturaleza, porque estamos demasiado pegados al celular. Entonces, ahí hay varias cosas también que se han beneficiado respecto al descanso visual que eso genera y los beneficios psicoemocionales y psicobiológicos que eso trae. No, yo debo ser cuidadoso en mi actuar siempre. Y hoy día vamos a centrar nuestro de la mañana un poco en la responsabilidad que implica el poder acompañar al visitante hacia uno de nuestros territorios especialmente sagrados. La montaña es un espacio para nosotros desde la mirada ancestral mapuche, que es lo que busca poner en valor y también, y el equipo que le apoya, ¿cierto? Es que es un espacio muy sensible, como todos, ni más ni menos, pero que para la significación ancestral mapuche requiere una relevancia enorme por el agua principalmente.
que nos vayan un poco conociendo. A quienes no los han visto nunca, estas son raquetas de nieve, un equipo básico que es clave cuando yo tengo caminatas en suelos que están recién nevados, idealmente cuando la nieve está blandita, nieve polvo que se llama, o cuando avanza la primavera la nieve que está profunda, ¿cierto? Empieza a ponerse blanda. Este elemento me distribuye el peso, entonces yo en vez de enterrarme hasta la rodilla o hasta las caderas, me enterro un poquito, ¿ya? Entonces mi peso se distribuye acá. Tiene clavos abajo, así que por eso con precaución. Y este equipo, si yo lo afirmo bien, ¿cierto? En mis calzados, puedo llegar claramente donde la gente no llega o me canso mucho menos. Eso porque la naturaleza está en constante cambio y tiene mucho movimiento. Entonces es súper importante observar todas esas ceremonias, ritos que se van haciendo para poder conversar con la mapa. Entonces estamos en el Wild Map. Y les quería mostrar algo de lo que se usa. Les voy a dar como una perspectiva más bien científica, pero sin quitarle la importancia a todos los relatos y todo. Entonces, con estas radiografías de la Tierra, lo que se puede utilizar en distintos programas computacionales es sacar la información que yo les decía que los satélites tienen para generar este tipo de imágenes sobre la altura. Y con eso, las personas que realizan mapas realizan las curvas de nivel. Entonces ahí yo les puse las curvas de nivel y de a poquito se va viendo como más parecido a un mapa, ¿no es cierto? Como que va tomando más forma, ¿ya? Y a partir de eso también los distintos programas computacionales pueden saber, según las curvas de nivel, los valles. Y con los valles, ¿qué corre en los valles? Agua, ¿no es cierto? Los ríos, entonces todas estas venitas de la tierra, el agua. El río siempre va migrando de forma lateral y se va moviendo hacia los lados. ¿Buscan el mar? Claro, todos los ríos buscan un nivel base para desembocar sus aguas, que generalmente es el mar, ¿no es cierto? O los lagos dentro de la cuenca. Y ahí podemos ver en el tercer esquema, en ese de aquí, bueno, no sé si está, no lo sé. En el tercero de allá, que también se van formando distintos niveles. Los ríos a lo largo del tiempo, al principio estaban más arriba, y empezaron a migrar y empezaron a hacer un hoyo y se empiezan a generar como distintas terrazas. Como que se amoldan. Claro, empiezan a generar terrazas. La tierra se puede separar en tres grandes capas. La corteza, que es donde nosotros vivimos, el manto, que es una capa gigante, 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 y luego está el núcleo. ¿Ya? Más allá de que hay un núcleo externo, un núcleo interno, le vamos a llamar núcleo. ¿Alguien sabe lo que pasa en el núcleo? ¿Qué sucede en el núcleo? En el núcleo hay mucho hierro y mucho níquel, otro elemento. Y la combinación de estos dos elementos tiene una forma en que se mueven como así adentro del núcleo. Y eso hace que se genere un campo magnético gigante que cubre y protege la Tierra de todo lo que le pasa afuera. Mucha atención, pregunten los chicos que están estudiando, pregunten todo lo que tienen que preguntar, porque ustedes son el futuro para nosotros. Hoy día nosotros tenemos pyme y necesitamos de ustedes, que trabajen con nosotros, o que si tienen pyme nosotros podemos apoyar, hacer alianza. Hay muchas chicas que son de emprendedores acá, ustedes pueden hacer las prácticas, allá en Puerto de Tranquilo, los que están estudiando turismo, donde Gonza, o la gente que tiene emprendimiento acá. Entonces, para todos esos cabros que son jóvenes y los que no somos jóvenes igual, entonces todos sirven. Así que le dejo a Gonzalo para que pudiera dar la charla. Así que sí, mi misión aquí al menos es transmitirle a ustedes mi experiencia en cuanto al emprendimiento. Me voy a presentar brevemente para que conozcan un poco de mí, por qué estoy aquí, cómo emprendí, cómo llegué al proceso de emprender, y luego de eso nos voy a ir presentando a ustedes para conocerlo un poquitito, ¿ok? Así que, pero en el camino de emprender surgen hartas interrogantes, hartas situaciones, por ahí leíamos que incluían peligros asociados, qué sé yo, pero emprender tiene sus altibajos, o sea, momentos reconfortantes, recompensa, pero también hay crisis. Tenemos pérdidas, pero también hay realización en cuanto al ser humano, a la persona. Hay frustraciones de todas maneras, o sea, se trata de emprender, una de las partes de emprender es superar obstáculos constantemente y
bueno, ser ahí resiliente, de nuevo, enfocarnos en lo que queremos, porque desafíos, la vida misma tiene desafíos todos los años, o sea, tenemos obstáculos, todos los años una nueva aventura, surgen problemas, salen enfermedades, tenemos accidentes, nos recibimos un bono, nos dan una buena noticia, entonces la vida así, alto y bajo, y emprender es lo mismo, muy parecido. Para hacer crecer el emprendimiento, FODA quiere decir jefe de fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza de emprendimiento que van a crear? O de oportunidad. En general las oportunidades son las problemáticas, que de una manera positiva se define como oportunidad. Por ejemplo, si veo que una dificultad es que aquí la comunidad no quiere hacer este tipo de turismo, ¿cómo podemos ver esa dificultad como una oportunidad? ¿De qué manera lo resolvemos y lo hacemos? Como digo, tengo 70 años ahora y estoy más de 50 años aquí viviendo en Contrato. Y cuando ellos formaron, empezaron a llegar allá y empezaron a llegar las empresas acá aquí en nuestro Mapo. Porque aquí eran tremenda gente, pues tenían sus montes virgen. Entonces empezó a llegar la empresa no sé cómo llegaron, pero llegaron en el lago. Trajeron vapores, trajeron lanchones. Entonces empezaron a hacer el camino de Villarrica hasta acá, este camino viejo que decimos que pasa por la vía. Y ahí se vino gente, no gente muy buena, siempre nosotros le decíamos paleros, o sea, mis viejos le decían los paleros. Ellos venían haciendo camino no con máquina antes, era muy afala, chuzo, todas esas cosas. Felei puche, puñañá, pupeñí, puentru, puchiqueche, com al cutupalut fachi ngcham, quiñe chalico no antufamu, mari pilen. Fachante chaule paint famu, fachi trai comapu, inalto tu fachi lafken meo, chari lafken meo, chauguin inchin, ngcham clean, cuifique sungu, fantep sungu mulelu, inchin ta ngcham meo, feimuta cupali quiñe papai Willy feita mulito famu, feita nita cuifique ngcham, coyautun sungu, epeutun sungu, entualo fachante, feimu asum ñefin chumiechi moleque fuita cuifimu. Hoy día nos reunimos, ¿cierto?, aquí en el camping que está cerca de aquí del Charilafquén, que nos recibieron hoy día y estuvimos conversando en torno a la memoria, en torno a nuestra historia, a nuestros relatos, a nuestra tradición oral. Desenvuelven, trabajan, no están pensando proyectar un trabajo en relación con el ecosistema, con el paisaje, con la gente. Es importante tener en cuenta algunas cosas básicas, elementales del mapuche quino. Cuché, ¿cierto? Fuchá, Elchá y Hueché. Y después otro desagüe que empieza aquí, de hecho. Pasa por Pellaifa, sale aquí a la laguna esta artificial, ¿cómo se llama? Uyinque, desagua después allá en Panguipulli, Riñihue, y después sale a Valdivia, ¿no? Transformado en el río Valdivia. Ya, ¿se fijan, no? Esos son los brazos naturales del Pillay, por donde sus aguas van al Nomelafquén, al Futalafquén. Y ese territorio es el territorio mapuche. En el territorio mapuche es donde el Pillán Cuchal para nosotros es importante. Atlético de Curalaba. ¿Sí? La historia tradicional, y tal vez en la escuela ustedes se lo contaron como el desastre de Curalaba. ¿Ya? Hoy día la gente lo reivindica y dice la victoria de Curalaba, la gente mapuche. Y los más neutrales dicen los sucesos de Curalaba. ¿Ya? Curalaba está a la altura de lo que hoy día es Traillén, más o menos, para que se hagan una idea. Victoria, Traillén, como por esa zona. ¿Ya? Y esto ocurrió en 1598. Esto hay que ponerle fecha. Entre 1600. ¿Qué ocurrió en Curalaba? Para esta época, hacia 1500, Pedro de Valdivia llegó fundando hartas ciudades. Pero llegada esta época,
En 1598 hubo un gran levantamiento, ¿ya? Donde todos estos pueblos que había fundado Pedro de Valdivia en esta época fueron destruidos, ¿ya? Ocurre este asunto y esto va a derivar, la destrucción de todos estos poblados va a derivar en un gran parlamento que es Quilín. ¿Lo han escuchado hablar? Sí. Quilín, 1641. ¿Ya? Las paces de Quilín. Las paces de Quilín. Porque efectivamente no fue un tratado. El tratado fue el Quilín de 1647. El primero fueron las paces. ¿Por qué las paces? Porque las aguas habían quedado muy turbias después de Curelaba. O sea, pasaron casi 40 años, ¿ya? de intensa pelea. Y finalmente los españoles dijeron: no tenemos ninguna posibilidad de ganarle la guerra a estas personas. Y ocurrió una situación poco vista en la historia. ¿Ya? Hoy día se habla del derecho internacional. Ese derecho internacional se hizo sobre la base de un compilado de documentos del Imperio Español. Y dentro de ese compilado de documentos del Imperio Español, ¿ya? Que es ratificado por el rey Felipe IV, está el Parlamento o las Paces de Quilín. Es el único documento de un pueblo indígena negociando en igualdad de condiciones con el imperio de la época. Recordemos que el Imperio Español, se decía, es el imperio donde nunca se pone el sol. Y nuestra gente, nuestros antiguos, lograron establecer una serie de acuerdos que se empiezan a gestar desde esta época en adelante. Hola, mi nombre es Luciano Caputo, soy biólogo de formación, me especialicé en el estudio de los ecosistemas acuáticos continentales, lagos, ríos, humedales, gestión integrada de cuenca. En la jornada de hoy básicamente lo que se buscó es tratar sobre el estado de salud de los ecosistemas acuáticos continentales bajo los escenarios actuales de riesgo asociados al cambio climático, ¿cierto? Y a las diferentes presiones que tenemos los humanos sobre la naturaleza cuando no llevamos a cabo actividades armónicas y equilibradas con la naturaleza. Básicamente la propuesta fue transferir información generada desde la lógica de la ciencia occidental para contribuir al territorio y a las personas que realizan actividades de turismo a que tengan presente algunas buenas prácticas que deberían ellos inculcar y también promover para que estos ecosistemas que representan, bueno, un atractivo turístico importante para aquella gente que aprecia la naturaleza bien conservada, pues pueda seguir gozando de ella, pero a la vez que las mismas prácticas sean amistosas, respetuosas y que promuevan la sostenibilidad de la actividad propia y también de la salud y la integridad de los ecosistemas. Dentro de la actividad que se realiza de turismo de intereses especiales, pues mucha gente viene para gozar y tener actividades de contemplación y de disfrute con la naturaleza, y para ello se utilizan distintas implementaciones, ¿no? Desde embarcaciones, chalecos salvavidas, etcétera. Pero el tema que deberían prestar mayor atención es a tratar de generar algunas buenas prácticas de mantención y desinfección de los equipos, sobre todo considerando cuando hay movilidad de varias embarcaciones que vienen desde una cuenca, desde otros ríos que están más al norte, por ejemplo, y que vienen y no limpian y no desinfectan sus embarcaciones, pues representa eso el principal riesgo que podría generar entonces que entre organismos que son denominados invasivos, que una vez que entran a los ecosistemas acuáticos es muy difícil sacarlos y que tienen una repercusión sobre la biodiversidad local y además también impactan en la calidad de agua. Entonces, dentro de las buenas prácticas que habría que promover es, uno, ojalá que todos los turistas y que ustedes mismos tengan algunos protocolos como que le podríamos llamar de bioseguridad, de que implementen alguna actividad de desinfección. ¿Por qué no también proponer que se desarrollen pases sanitarios? Que los turistas que vengan, pues ojalá que adhieran a una desinfección previa, que ustedes también podrían ser partícipes de esa autogestión o ver cómo se podría gestar, ¿no?
son cantidades importantes, el lago, el río no es capaz de metabolizarlo. Y empieza a crecer mucha biomasa de microalgas y ahí hay impactos que lo vamos a ir comentando después. Entonces, cuando aumenta de manera inducida por el hombre la cantidad de nutrientes que antes limitaban la producción biológica y que determinaban que nuestros lagos sean muy transparentes, muy limpios, eso está cambiando. Ya hay evidencia que el impacto humano y de los aportes de nutrientes de origen antrópico o industrial tienen impacto y efecto en los ecosistemas. En la zona mediterránea estamos, no sé si conocen el embalse Rapel, en cuencas, en lugares que no han tenido planificación y que han tenido un desarrollo desregulado de actividades productivas, y hay un montón de agroindustria, ¿no? Y las agroindustrias son de esto. También dentro de las actividades que se desarrollaron el día de hoy fue, facilitar que la gente, los que participaron de este taller, pues tengan la experiencia de poder mirar organismos que a ojo desnudo no se puede. Entonces para eso utilizamos algunas lupas y microscopios que justamente nos ayudan a conocer la vida invisible para nosotros que existe en los lagos, y que en ese sentido conocer la biodiversidad que existe, está presente, que cohabita con nosotros, que está en riesgo por este escenario de cambio climático, pues es interesante y necesario conocerla, porque solo así, a través de lo que no tenemos la posibilidad de ver, pero sí con instrumentos científicos podemos conocer, nos entregan nueva información que va a ser útil para los tomadores de decisiones o para conservar de mejor forma los recursos hídricos, la biodiversidad. Entonces, el mensaje es: nuestros lagos, ríos, están en un muy buen estado ecológico. A nivel internacional, pues por eso son un atractivo importante para el turismo de intereses especiales, solo conservando los ecosistemas acuáticos, la salud y la calidad del agua y la biodiversidad no podemos estar protegiendo a nosotros mismos. Dentro de los escenarios de cambio climático, los principales desafíos del Estado de Chile, así como ha sido declarado bajo los compromisos que ha adquirido el gobierno, ¿cierto? Está a promover la conservación de la biodiversidad y de la seguridad hídrica, como se llama, y dentro de esos fines últimos, pues hay normativa y hay algunos instrumentos legales que son importantes conocer, como la normativa secundaria. Es una normativa que lo que promueve la integridad ecológica de lagos y ríos a través de la promoción de la calidad de agua, que se mantenga su salud original, su buena transparencia, ¿cierto? Y esta misma normativa vincula a los servicios de evaluación ambiental cuando éstas se decretan para implementar planes de ordenamiento territorial, que es justamente lo que promuevan la conservación de lagos y ríos y que sean nuestros sensores de bienestar a nivel comunitario y a nivel de cuenca integrada, desde la cabecera donde nacen los ríos hasta las desembocaduras. La gran conservación del territorio es gracias a las personas que viven aquí, a los que habitan. Entonces, quienes habitan tienen el gran deber y a la vez la responsabilidad de seguir protegiendo el territorio para que así la actividad económica o aquello que quieran desarrollar se pueda promover y desarrollar de una forma sostenible y equilibrada. Y principalmente los escenarios de riesgo son el arribo de embarcaciones con propágulos que pongan en riesgo la integridad ecológica de lagos y ríos y que por lo tanto afecten la seguridad hídrica y la conservación de la biodiversidad. Metas que el Estado de Chile se ha comprometido a promover y comprometer, así que yo creo que este tipo de iniciativas vienen a fortalecer el mandato, y no el mandato, sino la responsabilidad que todos tenemos de conservar estos bellos lugares, no solo para nosotros, no solo para la actividad productiva o a las actividades locales, sino para las futuras generaciones y quienes nos sucedan finalmente, ¿no? Yo decidí compartirlo con los demás fue cuando en mí surgió una idea que es conocer para proteger. Ese para mí es mi eslogan. Ahora, mi bandera. Yo trato de, aparte de la ciencia, trato de compartir también, como les digo, para mí la empatía también es un eslogan súper importante. Es muy importante tener empatía con el entorno, no solamente con las personas, porque desde ahí nosotros podemos cuidar
y preservar todo lo hermoso que nos rodea aquí en la región y en la comuna principalmente. Los principales tópicos que hablamos, yo comencé con contemplación, kayak y respeto por las aguas. Estos tres tópicos se explican básicamente primero hablando sobre el miedo que puede provocar las aguas, los traumas de la niñez, la adultez y a lo largo de toda la vida y cómo enfrentar estos miedos. Correctamente instalado es que uno inhala, llena el pecho de aire, coloca el puño en esta parte si se puede, si no, no, y recién uno ajusta el chaleco. Entonces eso va a permitir que el chaleco no se nos suba y no esté en esa posición. El segundo tópico habló sobre cómo se clasifican estos niveles de peligrosidad de las aguas, que van de las clases 1 al 6, donde la clase 1 es lo más simple, sin peligro casi, y el más 6 donde ya el riesgo de muerte es altísimo. El tercer punto estaba dado por generar experiencias en el área turística para las personas que quieren dedicarse al agua, ya sea en stand-up paddle, en kayak, en windsurf, lo que ellos estimen. Entonces, habiendo conocido cuáles eran las condiciones que tenían que tener en cuenta para realizar estas actividades, se realizó esa charla. Y como último tópico, como decía la presentación, el tema de contemplación. Habiendo una vez explicado toda la terminología del miedo, cómo ocupar correctamente los equipos, cómo desarrollar experiencias, finalmente podemos recién experimentar una contemplación tanto con el entorno y con nosotros mismos, haciendo una introspección profunda sobre nuestra conexión con el entorno. Bueno, parte de la charla fue también enfocada en dos tramos. Un tramo teórico, como el que acabo de describir, y una parte práctica, en donde poníamos en práctica todo lo aprendido durante la charla, las cuales incluía tipos de diseño de embarcaciones, usos ideales, correcto uso de equipamiento y cosas prácticas como remar, cómo posicionarse en las embarcaciones y estar en condiciones climáticas adversas, porque hoy día nos enfrentamos a un día bastante lluvioso y todos lo tomaron súper bien, así que estamos todos muy contentos por eso también, nos mojamos un poco, pero fue una bonita experiencia. Bueno, en los 12 años de experiencia que llevo en el rubro del turismo, la verdad que fueron bastante difíciles porque uno tiene que realmente amar el turismo, realmente amar lo que uno hace, porque a diferencia de otros rubros, el rubro de transporte, los cuales tienen subsidios estatales, tienen un apoyo estatal, en el área del turismo no poseemos ninguna ayuda estatal. Eso nos deja prácticamente a ser autodidactas, a decidir y realmente dedicarnos y hacer surgir el amor que sentimos por el turismo. Entonces se transforma en una pasión que es muy bonita cuando uno lo logra transmitir a los demás. Y cuando los demás lo entienden, ahí es cuando realmente logramos una conexión tanto científica, social y cultural, la cual es súper valorable, ya que a partir de ese punto se logra aprender para conservar. Sin duda estos son territorios que cuentan con la presencia de elementos naturales y culturales de relevancia para desarrollar la actividad turística. Y a la vez muy ambicionados para poder desarrollar turismo por parte de empresas que son ajenas al territorio. En ese sentido, bueno, para fomentar el desarrollo comunitario, el desarrollo local a través de la actividad turística, es necesario no solamente centrarse en los impactos positivos. Experiencia a raíz del análisis de los casos va demostrando que la actividad turística aspiramos a ese crecimiento cuantitativo que es desmedido. El desarrollo se centra basándose en conseguir finalmente la máxima rentabilidad en el menor tiempo posible. A nosotros nos interesa, por ejemplo, potenciar este territorio desde la perspectiva turística, ¿ya? Pero nosotros tenemos que tener y ser cuidadosos porque la actividad turística finalmente se fundamenta
en los elementos naturales, en los elementos culturales que están presentes en los territorios. Si esos elementos naturales, esos elementos culturales se dañan, la actividad turística, el flujo turístico que llega a los territorios probablemente se desplacen hacia otros territorios en busca de lo que ya no le ofrecen un destino que ya está deteriorado. En ese sentido, debe tener presente que la actividad turística, el fundamento de la actividad turística son los elementos naturales y culturales que están presentes en un territorio, que son puestos en valor con fines de desarrollo turístico. Sus emprendimientos se basan justamente en la presencia, por ejemplo, del lago. Por eso es importante justamente cuidarlo, ¿no? O sea, si el lago se deteriora, genera no solamente un impacto en la actividad turística, sino también un impacto en la vida misma. Y en este territorio en especial que tiene elementos naturales y culturales que tienen ciertas particularidades y que por lo demás son importantes no solamente a nivel local sino también regional e incluso global. No nos debemos olvidar que estamos ahora en un territorio que cuenta con una denominación otorgada a nivel nacional e internacional más bien, que corresponde a la Reserva de la Biosfera de los Bosques Templados Lluviosos, reconocimiento otorgado por la UNESCO. Entonces, en ese sentido hay que tener especial resguardo con respecto de las actividades que se van desarrollando en el territorio. Hoy día abordamos en la sesión sobre turismo sustentable el tema de la memoria biocultural. Este es un concepto que hoy día se está utilizando mucho en los territorios, pero hoy día en la sesión estuvimos enfocándolo sobre todo a los elementos naturales y culturales que se insertan dentro del territorio y que forman la base de todo el conocimiento ancestral y del presente. El glaciar Pichillancahue, elemento que fue reconocido durante el año 2020 a través de una investigación con la Universidad Austral y jóvenes del territorio, que nos permitió resignificar este elemento, el glaciar, dentro de una mirada de la cosmovisión, pero al mismo tiempo desde la conservación científica y académica dentro del territorio. El glaciar hoy en día es un elemento que lo tenemos mucho más presente, lamentablemente, porque están amenazados y cada vez están más amenazados en este contexto de calentamiento global. De aceleramiento de la temperatura, lo podemos llamar como queramos, porque igual hay toda una discusión en torno a cómo lo llamamos: cambio climático, calentamiento global, crisis climática, inconsciencia humana. Sí, ya. Bueno, dentro de este aumento de la temperatura, que es real, los glaciares han ido apareciendo como un elemento esencial porque son ese gran reservorio de agua del planeta. Dulce, agua dulce. Sabemos que tenemos el mar, pero necesitamos agua dulce para poder vivir. Estas aguas llegan hasta Valdivia, siguen hasta el mar y hasta allá llega el glaciar, sin ningún tipo de discusión. Entonces, dentro de esta mirada occidental, seguimos compartimentando el mundo, pero dentro de estas miradas ancestrales, que aún persisten en los territorios, no se parcializa, no se separan elementos, sino que todo es un conjunto global, y por eso el tema de hablar de litrofilmonién, como todos estos elementos que nos permiten mirar de forma distinta. Entonces les contaba esto porque, a propósito de todos los elementos que ustedes destacaron y de cómo estas miradas del territorio nos hacen ver de una forma más unificada, la idea es que desde acá podamos sacar principios que nos hagan sentido a nosotras, primero, como, ¿y hasta dónde yo puedo llevar a cabo este principio? Porque partamos por nosotras. O sea, yo le puedo contar a los visitantes y les puedo imprimir el panfleto de la normativa de turismo de España, traerla para acá, porque dice respeto, dice conservación cuidado con las basuras, dicen muchas cosas, pero nosotros, ¿de qué nos podemos hacer cargo? Como que esa es una práctica de partida interesante, porque muchas veces dependemos demasiado de los servicios externos
Y eso nos limita a que nosotras también seamos agentes activas dentro del territorio, que nos podamos como hacer cargo de los principios que soñamos y que pensamos. Y la idea también es no caer y sucumbir al dolor, a esta solastalgia, como se dice, este dolor ambiental del ecocidio, porque la vida se está muriendo, todo se está acabando. No podemos caer en eso, porque la idea es seguir hacia adelante, mirar hacia el futuro, seguir construyendo, encontrándonos y buscar un equilibrio, un balance entre esas formas de mirar, porque no podemos, porque si no nos quedamos en casita llorando y chao. Acciones diarias. Eso lo hemos hablado en muchas de las sesiones que hemos tenido sobre lo que tú estás diciendo y sobre nuestras acciones, que eso se vaya a lo más profundo de nuestras acciones diarias. Porque desde ahí hay que partir, desde la separación de residuos, desde la unión con los vecinos a hacer actividades, a tener conversaciones importantes. Entonces yo creo que eso es como súper importante, partir por uno, por casa, con acciones diarias que nos lleven a algo un poco más grande y no quedarnos ahí en el llanto de la autoflagelación. En la sesión de hoy el foco principal fue definir una serie de principios que tuvieran que ver con el emprendimiento turístico local. Para ello se definieron una serie de categorías: la ecológica, la sociocultural, la política y la económica, para poder definir estos principios que dan cuenta de los distintos elementos que definen a cada uno de los emprendimientos que van surgiendo, no solo desde las personas que habitan y que son del territorio, sino a su vez también por parte de personas que vienen hacia acá y que hoy día forman parte de este desarrollo territorial enfocado en la actividad turística. Bueno, igual es bien amplio el tema de política a través en general. Colocamos incluir la cultura en desarrollo a través de las políticas locales, municipales y gubernamentales, que siempre sea cierto ese valor y se respete hacia la cultura. Pero no se habla del microturismo, de la gente, por ejemplo, la gente que tiene, no sé, emprendimiento, miradores, qué sé yo, acá mismo Ruta Milimili. Entonces, ¿cómo hacemos que como el microturismo, digamos, ¿cierto? Esté dentro de la política pública del turismo en la comuna de Panguipulli, abarcando lo que es Liquiñe, Cuñarite, qué sé yo, ¿cierto? Otros lados también. ¿Ya? Entonces, puede ser por ordenanzas municipales, viéndolo desde la óptica de la política, ¿cierto? Pero para eso tiene que haber, yo creo que, una coordinación y un empoderamiento, claro, de los distintos sectores. Llámese ya Liquiñe, qué sé yo, por acá, Piñarite, Pura, entre otras. Aspectos socioculturales que encontramos nosotros igual está establecer normas de conducta para los visitantes en los espacios cordilleranos. Es muy importante, por ejemplo, que nuestros visitantes sean conscientes del territorio en donde están, de la importancia cultural que tienen, de lo importante que es cuidar cada espacio en el que van ellos a hacer como su visita, por decirlo así. Generar conciencia en los visitantes es como está enlazado con lo que había explicado anteriormente y cómo generamos conciencia de parte de nosotros. Hablaba la ñaña anterior del grupo anterior del autocuidado. El autocuidado tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos transmitir igual para nuestro cuidado de nuestro territorio. Si queremos un territorio libre de que se convierta en un territorio donde sea invasiva la gente que viene a visitarnos, nosotros podemos ponerle paralela a eso. Y eso es uniéndonos y fortaleciendo nuestro hablar, nuestro timón, nuestro de por qué queremos cuidar de este espacio. Entonces es por eso que entre nosotros, los emprendedores, los tour operadores, los que tienen emprendimiento tanto en el pueblo y en los lugares cordilleranos se alinean. Es muy importante la alineación en el tema de defender nuestro territorio, de cuidar nuestros espacios y de fortalecer la parte cultural, que es lo que queremos nosotros. Porque el Quimún Mapuche, sus bases son el cuidado por sobre todas las cosas de la naturaleza. Entonces, de ahí partimos y de ahí nosotros nos alineamos y como que marcamos todas las directrices que van a fortalecer el cuidado y el qué queremos para nuestro territorio. Investigación de la capacidad de carga de cada atractivo, tanto como para no destruir, pero a la vez para que la gente igual gane.
cosa de llegar a una igualdad de recursos. De las tarifas de los servicios turísticos, hablábamos de que no existiera como competencia entre el entretenimiento en cuanto a las tarifas. Ya tuviera un diálogo, que no se realice esa competencia de subir o bajar los precios, ¿ya? Bueno, hoy estuvimos viendo algunos antecedentes arqueológicos de esta zona, principalmente de Pucura, Calafquén. Cómo han sufrido diversos cambios el territorio. Vimos un poquito de historia local, historia mapuche, los cambios que han ocurrido en este espacio, y adicionalmente estuvimos viendo las rutas lacustres que existieron como procesos de también, y el guampo como elemento relevante dentro de la cultura que había estado prohibido en algún tiempo. Después se revitalizó y actualmente hicieron una réplica los chicos de los guampos. Muy enriquecedora porque los mismos conocimientos que tienen dentro de sus propias localidades permiten traspasar esas experiencias al resto, les queda como una dinámica mucho más enriquecedora. Estudiar la historia local también es muy fascinante porque siempre conocemos como la historia de afuera, la historia externa, pero nuestra propia historia no la colocamos en relevancia, así que eso es muy bonito, que la gente se reconozca, que cuente su experiencia también y pueda identificarse dentro de esta historia. Pierde calor mucho más rápido, el agua es mucho más fría que el aire, que la atmósfera. Entonces pasa que el calor se disipa más rápido. También va a pasar que de repente nos pusimos un traje muy delgado, o nos pusimos un traje sin capucha, o un traje roto. Vamos a perder frío, vamos a perder temperatura más rápido, nos va a dar frío más rápido y eso también nos va a distraer. Es importante que frente a cualquier incomodidad la comuniquemos. ¿Sabe qué? También me molesta la letra. Paramos, salimos, la acomodamos, volvemos a entrar. ¿Sabe qué? Me puse ansioso, no quiero. Salgo. Como... Sí, yo también lo vi volar. Ahora sacárselo. ¿Saben que esta iniciativa fue impulsada originalmente? No puedo comenzar sin antes agradecer a la dueña de casa, gestora de este curso con su equipo de trabajo, Isabel Caripán Huilipán, quien abrió las puertas de su hogar, su ruca, con su familia, y eso no tiene precio ni palabras que describan la emoción de sentir el calor del fogón, lleno de historia y sabiduría. Y el aula que sea una ruca, en el tono natural, y acompañado en el aprendizaje de profesores locales, como pilares en estos meses de aventura y conocimiento, en un privilegio del cual me siento profundamente agradecida. De todas las actividades que tuvimos que vivenciar, me dijeron cuál te marcó más, y yo de verdad no pude elegir ninguna en específico, porque siento que todas nos educaron y nos ayudaron a crecer un poquitito más en nuestra visión. Todas y cada una de las clases fueron una instancia increíble de aprendizaje, donde la enseñanza ancestral de la tradición oral en el fogón es acompañada con la enseñanza formal.
¿Cómo olvidar los relatos de la tradición oral llenos de sabiduría de la papá y Fu? ¿Cómo olvidar las clases de algunos especialistas dentro del área que nos enseñó la vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos, la autogestión de los chicos de cohabitantes, por ejemplo, también, por nombrar parte de algunas de las actividades que tuvimos privilegio de vivir? ¿Cómo no agradecer la oportunidad de vivir, caminar, conocer los senderos que recorrimos? ¿Cómo no agradecer los alimentos recibidos? Comida preparada con tanto amor que nos abriga el alma, nos reconforta y nos da la energía para continuar adelante. Aprender siempre es un desafío y quienes estamos aquí no enfocamos nuestro emprendimiento a un turismo estacional. Debemos continuar capacitándonos constantemente para convertirnos en agentes que puedan educar y concientizar a quienes nos visitan. Fueron meses donde me preparaba para asistir a las clases, me dormía temprano para poder llegar a la hora, porque caminar por todos los senderos, sumado al aprendizaje ancestral recibido en el Fogón de la Ruca, más lo que aprendimos con los profesores de historia, nos dio otra perspectiva de la biodiversidad del territorio, comprendiendo que no se puede separar la naturaleza y cultura. Es cuando te reconforta estar aquí. Nunca alcanzaré las palabras para agradecer vivir la experiencia de estar en La Mujer en la Montaña. Experiencia de estar lleno de energía femenina. ¿Qué actividad más potente? Una actividad que me marcó a mí específicamente para siempre. Muchas mujeres que subimos al refugio, convivimos, reconocimos especies, hongos y musgos, nos conocimos, caminamos, aprendimos del equipamiento que debemos tener en nuestras mochilas, nos escuchamos, reímos, nos emocionamos y nos reconfortamos. Sin duda se ha logrado el objetivo de fortalecer las capacidades de cada uno de nosotros, porque hoy día me siento un factor de cambio y con la certeza que todo el conocimiento adquirido se está implementando en mi emprendimiento Lluvia Azul. Nos reunimos para aprender y abogar por un turismo sustentable, un turismo respetuoso, que no sea un turismo abayazador, que conocemos, sino un turismo consciente del entorno, un turismo educativo, educando desde el conocimiento y del reconocimiento de la flora y fauna con la que cohabitamos y el reconocimiento de saber que nosotros los seres humanos somos parte de la naturaleza. Me despido agradecida de esta instancia y de estos meses de aprendizaje. Felicitar a todos los que se graduaron hoy día, son un número interesante. Comúnmente nosotros trabajamos con instrumentos en promedio de 15, 18 personas y terminan 8, terminan 7 y son empresas más o menos medianas grandes que van quedando en el camino. Muchas veces se nos caen proyectos porque no tenemos el mínimo y acá hay un compromiso muy importante territorial de querer emprender, de querer desarrollar un servicio que hoy día el mundo no está exigiendo. Hoy día no hay espacios de conversación, todo es inmediatez, no hay espacios de análisis, no hay espacios de poder pensar y ustedes lo están desarrollando. Eso es muy interesante, no solamente para nosotros como Corfo ni para Coñaripe, para el mundo en general. Ustedes son agentes de cambio de lo que se está viviendo. Destacar también al profesor que alumnos se estén graduando, porque diría una de las cosas que se critica en los territorios es que los chicos se están yendo, porque es el camino más fácil hoy día, y quedarse un espíritu de rebeldía ahí que le va a dar continuidad al trabajo que están desarrollando ustedes acá en el territorio. Así que felicitarlos, agradecerles, tomen esta ceremonia como el comienzo de algo. Ustedes tuvieron, como
equipo una muy buena visión. Yo eso lo rescato. Tengo que decir que hoy día estoy mucho más enriquecido que cuando empecé este curso con respecto al territorio, a lo que yo quiero, a lo que quiero como vida. Hoy día me siento mucho más rico, más enriquecido, valoro más lo que tengo. En la vida uno a veces no... hay cosas que no ve, porque están tan cercanas que se hacen invisibles. Hoy día yo creo que a todos los que estamos acá, a los que vinimos a esta capacitación, nos queda esa riqueza, que hoy día lo vemos, lo tenemos. Y cuando uno lo ve, se enamora de lo que uno tiene, es porque ha aprendido, ha avanzado. Yo quiero, aparte de agradecer a Isabel, a la Ruta Milimili, agradecer profundamente al equipo. Hay cosas que me llevo en el corazón, como a la papá y Willy. En usted quiero reflejar lo bueno de este territorio, lo bueno que es vivir bien, lo bueno es que de la humildad. Esas cosas solo se aprenden en estos colectivos. Rescato que, dejando de ser isla, hoy día en este grupo yo he aprendido mucho, porque nosotros los seres humanos nos quedamos como islas separados, no nos vemos. Hoy día no me siento en un bosque súper frondoso, y eso se lo agradezco principalmente a usted, a su familia, y saber el producto de esta tierra.